Apelaciones del Noveno Circuito, ubicada en San Francisco, California, bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta suspender la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Para analizar esto a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas y bienvenido de nuevo Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, vamos con esta decisión que ha tenido, está acaparando los titulares, por supuesto. Y primero hay que tratar de entenderla, Alfonso. ¿Por qué sucede esta decisión si ya el Tribunal Supremo había restringido a tribunales inferiores de dictar medidas que eran de competencia federal? Queremos entender qué significa esta decisión y por qué se da. Bueno, esa es la primera pregunta. Todo el mundo se está preguntando por qué valida un injunction nacional cuando ya el Supremo había dicho que ellos no pueden emitir bloqueos a nivel nacional. Pues lo que dice el Tribunal de Apelaciones es que el Tribunal Supremo dejó la puerta abierta a que se permitieran ciertos injunctions a nivel nacional si el injunction es absolutamente necesario para atender el reclamo de las partes. En este caso son los estados, 4 estados, diciendo que ellos se les hace muy difícil cumplir con la orden ejecutiva, es casi imposible porque porque los ciudadanos que nazcan en estados que no es válida la ciudadanía por nacimiento, pues entonces esos ciudadanos se mudarán a sus estados y eso complica el tema de cómo proveerles servicios, beneficios que solo los ciudadanos pueden recibir. O sea, que realmente complica las cosas. Entonces, la única manera de resolver esto es paralizar la orden ejecutiva a nivel nacional. Ahora, el apelativo va más allá porque entra también en los méritos del caso, diciendo que la orden ejecutiva contraría la 14ª enmienda. Entonces, aquí abre la puerta a que el Supremo pueda atender en sus méritos este caso para resolverlo de una vez y por todas. Entonces, en este momento no se está aplicando, Alfonso, o sea, a nivel nacional en este momento está paralizada esta Tenemos orden. nuevamente un bloqueo nacional. El Supremo puede ahora, esto seguramente va a ir el Supremo puede decidir si efectivamente este bloqueo se mantiene o no, que no se puede hacer, pero también, dado que el apelativo entró en los méritos del caso, el Supremo pudiera entrar en los méritos del caso también y resolverlo de una vez por todas. Ahora, esta es una medida que desde un principio la hemos discutido, analizado. La mayoría, si no mal recuerdo, de todos nosotros aquí en el panel consideramos que es difícil que la administración Trump gane en esta batalla. Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves la decisión de este tribunal? Bueno, a mí sí me parece muy interesante que esto vaya al Supremo y que digamos, se analice el caso de fondo y en los méritos, ¿no? Eh, Creo que es una pregunta, si bien durante tanto tiempo se ha entendido que si tienes hijos acá, a pesar de que eres ilegal, el niño pues es un americano. A mí me parece interesante, digamos, el otro lado de la discusión y los que plantean que no. Yo creo que se debe mantener eso, pero me parece interesante la discusión, me parecería muy interesante que la Corte Suprema aborde el tema. Pero también me parece interesante que yo creo que por ahí muchos jueces están simplemente tratando de evitar el asunto y no quieren tratar el tema y hablar a fondo del asunto o tomar una decisión en los méritos. De hecho, esta decisión de esta Corte de Apelaciones, el único de los tres, el único que, digamos, está en contra, eh, cuando uno lee lo que dice, no es como sobre el asunto, digamos, de si los niños que nacen de inmigrantes ilegales pueden o no pueden tener la ciudadanía, no, sino que es más sobre si los estados deberían o no estar presentando este tipo de demanda. O sea, ni siquiera él tampoco se quiere ir a este punto. Entonces, creo que es como esa papa caliente que nadie quiere tocar, pero a mí me parecería muy interesante que la Corte Suprema definitivamente aborde el tema. Claro, ahora, Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que otorga la ciudadanía por nacimiento. En realidad, la gran mayoría no otorga la ciudadanía automáticamente por nacimiento. Orlando, ¿crees tú que es tiempo de que se revise y se defina, sobre todo
también cuando se ha sabido, por supuesto, que eso ha generado el abuso también de esta medida, ¿no? El turismo de nacimiento que está comprobado que se ha llevado a cabo por décadas, de personas que viajan a los Estados Unidos únicamente para tener a los hijos aquí, que sean ciudadanos americanos y luego regresan a sus países. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta batalla en general? Bueno, es muy interesante y ese es el punto, que la coyuntura hoy exige esta reflexión. Es que esto hace unos 30, 40 años, pues probablemente no era, aunque hubo procesos también de deportaciones muy fuertes, probablemente no era algo que se estuviera considerando o cuestionando de la manera en la que se está cuestionando hoy. ¿Y por qué? Porque la situación política y demográfica ha cambiado considerablemente. Venimos de una administración de 4 años nefastos que produjeron la peor crisis migratoria de la historia de este país, que eso a su vez ha tenido un impacto tremendo a nivel cultural, a nivel social, en todos los estados de este país. Es decir, no hay excepciones. Hasta Texas, que ha tratado de enfrentar y resistir esto, pues ha estado expuesto y estuvo expuesto al maltrato de la administración pasada. Entonces, es evidente que las circunstancias han cambiado y eso exige ahora una reflexión sobre esto que hasta hace muy poco se daba por sentado. Sí, si tú nacías en Estados Unidos eras americano, punto. No había discusión al respecto. Ahora, no es que la propuesta es simplemente, no, vamos a cambiar esto porque no nos conviene ahora y vamos a poner que solamente el hijo es americano de acuerdo a su ascendencia o lo que sea. No, lo que se va ahora es a revisar, y es lo que yo estoy de acuerdo con Vanessa, es un tema muy escabroso, es un tema muy complicado, pero que ojalá lo agarre como tal la Corte Suprema, y yo confío en esta Corte Suprema, en la mayoría de los jueces. Y yo creo que van a poder dar una reflexión muy, muy buena al respecto, bien sea si ratifican la situación como está, o bien sea si lo cambian ¿a qué? A la jurisprudencia. Es decir, naces en Estados Unidos, muy bien, eres ciudadano, pero si estás sometido a la jurisprudencia de Estados Unidos. Si no lo estás, no tienes por qué ser ciudadano porque no te desempeñas bajo el Estado de Derecho de este país en tu día a día. Entonces, no deberías por qué ser ciudadano. Por otra parte, yo creo que en relación a los conflictos que se están viendo hoy alrededor del mundo, los enemigos que tiene Estados Unidos, creo que en algún sentido sí podría ser una preocupación el que, por ejemplo, países enemigos de alguna manera manden a ciudadanos a tener a los hijos aquí, después regresen, no se críen dentro de los Estados Unidos y regresen en la vida adulta quizá con ideologías contrarias e incluso enemigas de Estados Unidos y regresen con todos los derechos de estar aquí, que nadie los pueda remover. No sé, creo que es algo que en verdad debería de analizarse a la luz de lo que sucede hoy en el mundo y tomarse esa decisión. Rápidamente la pregunta sería, Alfonso, ¿cómo podría llegar esto hasta la Corte Suprema a revisar precisamente la base? ¿Qué pasos tendría que tomar la administración del presidente Trump para que sea revisado en su fundamento esta batalla? Bueno, como dije, estoy seguro que la administración Trump, el Departamento de Justicia, va a apelar esta decisión del Tribunal de Circuito, del Noveno Circuito, Tribunal Apelativo. Y como dije, la decisión del Supremo va a ser estrictamente en derecho. La pregunta es si en este caso, en este momento, va a atender la controversia de sustancias, si efectivamente los ciudadanos, las personas nacidas en Estados Unidos de hijos que no son que son indocumentados, que están ilegalmente en el país, si son o no ciudadanos, o si se va a limitar a decidir sobre la cuestión de los injunctions a nivel nacional. Esa es la pregunta. Pero como dije, como el apelativo entró a hablar de los méritos de caso, de esa controversia de sustancia, el Supremo pudiera entrar y decir, miren, en este caso no se amerita un injunction inmediato porque realmente esto no crea la discrepancia que argumentan los estados. Hay que ver qué es lo que decide el Supremo. Quizás la decisión será otra decisión más bien procesal
Claro. sobre si proceden o no los injunctions. Y bueno, y si tantos países no otorgan la ciudadanía por nacimiento, quizá también se podría copiar un modelo, ¿no? En dado caso de que cómo lo manejan esos países en donde no se otorga la ciudadanía por nacimiento. Pero bueno, es un tema complejo que vamos a seguir de cerca. Vámonos al siguiente tema. La administración Trump, por otra parte, está celebrando lo que considera una importante victoria política luego de lograr un acuerdo con la Universidad de Columbia por su pobre manejo de las protestas antisemitas y los disturbios que se dieron en su campus. Vanessa, comienzo contigo. ¿En qué consiste este acuerdo y qué te parece? Bueno, yo sí creo que es un gran triunfo para la administración y creo que es un gran triunfo y aquí hay que destacar que es una administración que no se fue simplemente a criticar, sino que se fue a los hechos, abriendo investigaciones federales, congelando recursos en este momento y según el comunicado de la Universidad de Columbia, eh, tenían la congelación de 400 millones en subvenciones federales y la suspensión de la mayor parte, entre comillas, de nuestros 1.300 millones anuales en fondos federales. Es decir, es una administración que se va con todo, que los pone contra la pared, que les toca el dinero y eso sí les duele. Entonces, pues llegan a este acuerdo y es un acuerdo en el que ellos eligen como una tercera parte, sí, como un mediador para estos asuntos que tienen y no ir, digamos, a un juez, sino tener, digamos, ese mediador privado entre ellos. Pero queda claro y la universidad se compromete por una parte, a que va a tener nuevas reglas para las protestas y por otra parte, a que va a ampliar sus herramientas, dice la universidad, para darle seguridad a la comunidad judía. Pero yo sobre todo resaltaría que es una administración que se atreve a congelar recursos y a irse a peleas muy polémicas y que logra que cedan las otras partes. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es un triunfo enorme, pero no solamente para la administración, es un triunfo cultural para Estados Unidos. Yo creo que en general, porque ¿qué pasa? No solamente Colombia aceptando de alguna manera los reclamos, está pagando más de 200 millones de dólares, 221 millones de dólares, 20 millones de dólares para saldar reclamos, demandas, lo que sea, de profesores judíos, pero además está accediendo a hacer una serie de correcciones estructurales dentro de la universidad que son fundamentales. Por ejemplo, va a comprometerse a priorizar el mérito sobre la identidad. Esto es un cambio fundamental para lo que ha sido el desarrollo de la cultura woke en los últimos años, que precisamente provocó que se sacrificara el mérito amén de la identidad. Colombia, que probablemente fue una de las puntas de lanza en esa avanzada cultural, está revirtiendo esto. Y esto es un triunfo enorme para la libertad en Estados Unidos, no para la administración. Y yo creo que es equivocada la postura de que esto es solamente un triunfo de la administración, porque eso politizaría algo que evidentemente tiene un impacto cultural mucho más grande que la administración y va a beneficiar a la sociedad independientemente de si tú eres republicano o demócrata. Claro. No solamente se comprometen con eso, se comprometen a una vigilancia mayor de los cursos, etcétera, se comprometen a cambios estructurales frente a estudiantes judíos. Es decir, la Universidad de Columbia cedió, pero cedió ante la razón, es el punto, no ante una administración, ante la razón. Por supuesto. Alfonso, ¿qué precedente deja esta decisión? Y si crees que otras instituciones como Harvard tendrán que llegar a acuerdos similares. Es un precedente muy importante. Incluso la secretaria de Educación dijo que podía ser un modelo para otras universidades, que incluso este acuerdo pudiera firmarse antes de que las autoridades federales entren a investigar una universidad, que se establezca ya este modelo, que las universidades se comprometan, como bien dijo Orlando, a no seguir la política de diversidad y equidad, a no establecer cuotas basadas en raza, sino seguir el mérito en el reclutamiento y en la admisión de estudiantes. También otra cosa muy importante que hace este acuerdo es requerir que la universidad informe a las autoridades federales cuando expulsan a un estudiante, si comete, si viola regulaciones disciplinarias, que el gobierno federal se entere que el estudiante ha sido expulsado. Es increíble que ahora mismo no se enteren inmediatamente. Y por otra parte, lo que decía Vanessa, el tema de tener un monitor independiente que le dé seguimiento a esto. La secretaria de Educación dijo que
que parece que Colombia sí quiere cumplir con los requerimientos y los señalamientos que hizo el gobierno federal, pero sí me parece, como dijo la secretaria, que es un modelo para otras instituciones, no solo para Harvard y otras instituciones que se encuentran en negociaciones con la administración o en los tribunales con la administración, pero también incluso universidades que todavía no han sido investigadas, o sea, pudieran anticiparse y ya firmar acuerdos similares con el gobierno federal. Claro, que eso sería buenísimo. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.